Hoy estás a punto de escuchar la verdad que puede cambiar tu vida y la de tu familia para siempre. El salmo definitivo para romper maldiciones y liberar a tu familia de las ataduras espirituales está aquí. Y la transformación comienza ahora. Puedes estar enfrentando luchas, dificultades o incluso ciclos que parecen no tener fin. Pero quiero que sepas algo muy importante. Dios tiene el poder de romper toda cadena y está listo para liberarte. A veces, las cadenas del pasado, los errores, los traumas o incluso las maldiciones hereditarias intentan aprisionarnos. Pero recuerda, ninguna maldición es más grande que el poder de Dios en este momento. Al abrir juntos la palabra de Dios, algo poderoso sucederá. La acción está a tu alcance y verás tu vida y la vida de tu familia transformadas por la gracia y el poder de Dios. Prepárate para recibir en fe todo lo que Dios tiene para ti hoy. La realidad de las maldiciones espirituales es algo que muchas veces no entendemos completamente, pero la palabra de Dios es clara y nos enseña que, a lo largo de la historia, las maldiciones tienen un impacto profundo, no solo sobre una persona, sino también sobre sus generaciones. Lo que necesitamos comprender es que las maldiciones no son solo palabras vacías o conceptos místicos, son realidades espirituales que pueden afectarnos de manera devastadora. La Biblia nos habla sobre las maldiciones y el libro de Deuteronomio nos da una visión poderosa sobre ellas. En Deuteronomio 2, las 8 y 15, menos 68, Dios nos revela las consecuencias de las elecciones equivocadas, de las decisiones de desobedecer su voluntad por acontecerá. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios deja claro que las maldiciones son una consecuencia directa de la desobediencia a su voluntad y de la violación de sus mandamientos. Estas palabras no son para amedrentarnos, sino para alertarnos. Cuando elegimos apartarnos de Dios, cuando decidimos caminar hacia el pecado, abrimos puertas para que las maldiciones se manifiesten en nuestras vidas. El pecado, en su esencia, crea una separación entre nosotros y Dios, y esa separación nos coloca en vulnerabilidad ante las fuerzas espirituales que buscan destruirnos. Las maldiciones espirituales no solo afectan la vida de una persona, sino que pueden pasar a la vida de sus hijos, nietos y hasta generaciones futuras, afectando a familias enteras hasta que alguien decida romper ese ciclo. Sin embargo, la buena noticia es que, aunque la desobediencia a Dios trae consecuencias, Él también ofrece un camino para la restauración y la liberación. En su inmensa misericordia, Dios nos concede una oportunidad de arrepentimiento, de cambio y de romper esas maldiciones. En Cristo tenemos la promesa de que las cadenas pueden ser rotas, que la separación puede ser restaurada y que la liberación es posible. Las acciones espirituales equivocadas, como el pecado deliberado, la mentira, el engaño y el orgullo, pueden abrir puertas a maldiciones. Son como brechas en el muro espiritual que nos protege. Cuando abrimos estas brechas, ya sea por nuestra desobediencia o por acciones en las que nos involucramos sin percibir las consecuencias espirituales, damos espacio para que fuerzas del mal nos afecten. Como resultado, comenzamos a ver situaciones repetitivas y destructivas en nuestra vida, pérdidas financieras, relaciones rotas, enfermedades, vicios. Estos son algunos de los síntomas de una vida que ha sido dominada por maldiciones. La buena noticia, sin embargo, es que Dios no nos deja solos en esta batalla. Él nos ofrece, a través de su palabra y de su presencia, la oportunidad de restaurar nuestra vida y romper las maldiciones que nos afligen. No importa cuánto se haya arraigado el pecado en nuestra vida o cuán inquebrantables parezcan las cadenas, Dios tiene poder para restaurar, renovar y liberar. Su gracia es mayor que cualquier maldición, y Él desea vernos libres. Un ejemplo claro de esto es la historia de Acán, que encontramos en el libro de Josué. Acán fue un hombre que, al tomar para sí parte del despojo de Jericó,
desobedeció una orden directa de Dios. Este pequeño pecado aparentemente insignificante tuvo consecuencias devastadoras para toda su familia y para todo el ejército de Israel. En Joshua 7, vemos cómo el pecado oculto de Acán trajo derrota al pueblo de Israel en la batalla contra la ciudad de Hai. La maldición que trajo sobre sí y sobre su casa afectó directamente el futuro de Israel. Acán pensó que su pecado estaba oculto, pero Dios, que todo lo ve, reveló el error y sacó a la luz la maldición que había traído sobre su vida y su familia. Cuando Acán confesó su pecado y la obediencia fue restaurada, Dios, en su misericordia, rompió la maldición y trajo victoria al pueblo de Israel. Este ejemplo nos muestra una verdad: hasta el pecado más escondido puede afectar a toda una familia. Pero al reconocer nuestra falla y volvernos a Dios en arrepentimiento, Él puede restaurar todo lo que se perdió. Muchas veces, nuestras familias están siendo afectadas por maldiciones que no comprendemos, y por eso es tan importante que vivamos con vigilancia espiritual. Necesitamos examinar nuestra vida y nuestras elecciones ante Dios y, si es necesario, confesar y renunciar al pecado que ha abierto puertas a maldiciones. Solo así podremos experimentar la verdadera liberación y ver la restauración espiritual y emocional en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos. Ahora, al reflexionar sobre estas maldiciones espirituales, debemos recordar que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza que pueda estar operando en nuestra contra. Si estás aquí hoy, escuchando estas palabras, sabe que Dios te está llamando a la libertad. No importa lo que hayas hecho en el pasado o qué maldiciones tú o tu familia puedan haber enfrentado, Dios tiene un camino de liberación para ti. Él ofrece un camino de restauración, sanidad y cambio. La Biblia nos dice en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la promesa de Dios para ti y para tu familia. No importa cuánto se hayan arraigado las maldiciones en tu vida, Dios puede romperlas. Él puede liberarte. Él puede restaurar lo que se perdió y desea hacerlo ahora, hoy, en tu vida. Cuando nos entregamos al Señor, cuando buscamos su rostro y obedecemos su palabra, Él nos guía por el camino de la victoria, para resistir a las fuerzas del mal, y nos da la autoridad para romper las cadenas que nos aprisionan. En Cristo somos más que vencedores, y por medio de su gracia podemos vivir una vida de libertad, paz y restauración. Ahora te invito a hacer un compromiso con Dios, a renovar tu confianza en Él y a buscar con todo tu corazón la liberación que Él ofrece. No permitas que las maldiciones continúen afectando tu vida. Hoy puedes tomar una decisión de fe, creyendo que Dios es más grande que cualquier maldición que se haya levantado contra ti. Él está contigo y es fiel para cumplir todas sus promesas de liberación. El Salmo 91 es uno de los salmos más poderosos e importantes que encontramos en la Biblia. Peace and refugio, un abrigo seguro para todos aquellos que buscan la protección de Dios. Y cuando hablamos de maldiciones espirituales y las luchas que enfrentamos en nuestras vidas, este salmo se vuelve aún más relevante. Es un testimonio del poder de Dios para proteger a sus hijos de toda forma de mal, ya sea físico o espiritual. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. El salmista comienza invitándonos a habitar en el abrigo del Altísimo, un lugar de seguridad donde ningún mal puede tocarnos. Esta imagen del abrigo es profunda. Es un lugar de refugio, un lugar donde podemos escondernos de la violencia, de las amenazas y, sí, de las realidades espirituales que intentan afligirnos. El Salmo nos asegura que cuando buscamos refugio en Dios, Él nos envuelve con su presencia, creando una fortaleza a nuestro alrededor. Y bajo esa cobertura, nada puede alcanzarnos. El versículo 3 del Salmo 91 nos dice: «En te librará del lazo del cazador, de la peste destructora». Dios no nos promete que no enfrentaremos dificultades, pero nos asegura que en medio de ellas, Él nos protegerá. El lazo del cazador es una metáfora de las trampas y acechanzas espirituales que el
enemigo prepara para derribarnos. Son trampas sutiles, muchas veces invisibles a nuestros ojos, pero que bajo la protección de Dios no tendrán poder sobre nosotros. Él nos librará de esas trampas y nos guiará por un camino de victoria. A lo largo de este salmo vemos una promesa clara de que Dios no solo nos protege de ataques físicos, sino también de ataques espirituales. La protección de Dios no se limita a lo que vemos con los ojos naturales. Nos guarda de fuerzas invisibles que pueden afectarnos espiritualmente, trayendo destrucción y opresión. En su fidelidad, nos cubre con sus alas y nos da refugio. Esto nos recuerda que, como hijos de Dios, tenemos una seguridad eterna, no solo en esta vida, sino también en las batallas espirituales que enfrentamos. Los versículos 5 y 6 del Salmo 9, la 1 de la mañana, amplían aún más esta protección divina. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos versículos son una afirmación de que, bajo la cobertura de Dios, no necesitamos temer nada. No importa si los ataques vienen de noche, cuando estamos más vulnerables, o durante el día, cuando estamos más alerta. Dios nos protegerá en todo momento, en todas las circunstancias. Nos guarda de todo mal, ya sea visible o invisible, directo o cuando estamos bajo su protección, ninguna fuerza del mal puede prevalecer. Esta protección divina, sin embargo, no es automática. El Salmo nos llama a habitar al abrigo del Altísimo, lo que significa una elección activa de buscar a Dios y permanecer en su presencia. Esto no es una promesa vacía o condicional, es una acción de fe, una decisión diaria de refugiarnos en Dios, de confiar plenamente en su voluntad y en su cuidado. Dios nos promete que estará con nosotros, nos librará de los ataques del enemigo y nos dará paz en medio de la tormenta. La promesa del Salmo 91 también nos trae una increíble certeza de que la protección de Dios es personal y profunda. En el versículo 14, Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios promete que si nos aferramos a Él con amor y fe, Él nos librará y nos pondrá a salvo. Esta es una promesa poderosa. No estamos simplemente bajo la protección de Dios de forma genérica o distante. Él nos conoce personalmente, nos protege de una manera íntima, porque nos ama profundamente. No somos números o personas anónimas. Para Dios, Él nos conoce por nuestro nombre, y su acción está sobre nosotros de forma personal y específica. Ahora, me gustaría compartir contigo una historia inspiradora de un cristiano que experimentó la liberación de una maldición familiar al buscar la protección del Salmo 91. Esta historia es de un hombre llamado Ricardo, que creció en una familia donde la lucha financiera era constante. Sus padres, a pesar de ser fieles a Dios, siempre enfrentaron dificultades financieras, y esto se perpetuó por generaciones. Ricardo heredó ese patrón de pobreza y escasez en su vida. Durante años, se sintió atrapado en un ciclo de derrotas y falta de recursos, incluso trabajando arduamente y buscando a Dios en oración. Pero un día, al escuchar a un predicador hablar sobre el Salmo 91 y su promesa de protección divina, Ricardo decidió que haría de este salmo parte de su vida diaria. Comenzó a orar el Salmo 91 todas las mañanas, declarando que él y su familia estaban bajo la protección de Dios. Confió en Dios para librarlo del lazo del cazador que había aprisionado a su familia por tantas generaciones. Ricardo no solo oró, sino que se comprometió a vivir de acuerdo con los principios de Dios, buscando su presencia y confiando en su poder para romper las maldiciones espirituales en su vida. Con el tiempo, algo extraordinario sucedió. Las puertas financieras comenzaron a abrirse para Ricardo y su familia. Lo que antes parecía imposible se hizo realidad. Experimentó un cambio radical y la maldición de escasez fue rota en su vida. Hoy testifica que al refugiarse en el Salmo 91 y confiar en la protección divina, su vida fue transformada. La restauración ocurrió no solo en su vida financiera,
sino también en su vida emocional y espiritual. Vio en carne propia cómo Dios libró a su familia del lazo del cazador y los colocó bajo sus alas de protección. Esta historia es un testimonio del poder del Salmo 91 y de la protección divina que Él ofrece a todos los que buscan su presencia. Si estás enfrentando dificultades o maldiciones en tu vida, sabe que la protección de Dios está disponible para ti. No importa cuánto intente atacarte el enemigo, Dios está contigo. Cuando te refugias en su presencia y confías en su poder, Él te libra de todo mal y te coloca en un lugar seguro, bajo sus alas de amor. El Salmo 91 recuerda que la protección de Dios no es solo una promesa lejana, sino una realidad presente. Él está con nosotros ahora, listo para protegernos y librarnos de todo mal. Si te aferras a Él con fe y amor, puedes tener la certeza de que Él te librará y te pondrá a salvo. En Cristo somos más que vencedores, y bajo su protección no hay mal que pueda prevalecer. La palabra de Dios posee una autoridad única, incuestionable y transformadora. El poder intrínseco en las Escrituras no es solo una colección de palabras, es la propia fuerza de Dios que se mueve y trabaja en nuestras vidas de manera profunda y real. Cuando leemos o hablamos las palabras de Dios, no son como palabras humanas que pueden fallar, perderse o ser limitadas por el tiempo. La palabra de Dios es viva, eficaz y tiene el poder de cambiar todo a su alrededor, incluyendo las cadenas espirituales que nos aprisionan. Hebreos, las 4:12 nos dice con claridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos muestra que la palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también nos transforma. Cuando la palabra es liberada sobre una situación, penetra profundamente, trayendo luz donde hay oscuridad, vida donde hay muerte, libertad donde hay cautiverio. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos liberando poder divino sobre cualquier circunstancia. Es viva, y eso significa que está siempre en acción, siempre operando en favor de aquellos que creen. Y este poder de la palabra es aún más evidente cuando la usamos contra las fuerzas espirituales que intentan aprisionarnos, como las maldiciones espirituales, ya sean hereditarias, emocionales o incluso causadas por elecciones personales, pueden ser rotas por medio de la palabra de Dios en el propio Jesús. Cuando fue tentado en el desierto por el diablo, respondió con las palabras de Dios diciendo, han escrito está, Mateo 4:7. Esta respuesta directa a la tentación muestra cómo la palabra de Dios tiene autoridad para quebrar cualquier ataque del enemigo. No podemos subestimar el poder de hablar las Escrituras en momentos de crisis, especialmente cuando las maldiciones intentan dominar nuestras vidas. En Efesios 6:17, el apóstol Pablo nos recuerda que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No nos dice que la espada del Espíritu es una oración vaga o un intento de decir algo positivo. Nos llama a usar la palabra, que es la verdad revelada de Dios, para luchar y vencer a las fuerzas del mal. Esto es especialmente relevante cuando estamos luchando contra maldiciones. La autoridad de la palabra de Dios nos permite resistir al enemigo y declarar la victoria sobre cualquier obra maligna que intente aprisionarnos. Pero es necesario entender que para que la palabra de Dios tenga efecto, es necesario creer en ella. No basta con solo recitarla o leerla mecánicamente. Necesitamos confesarla con fe y vivir en conformidad con ella. El poder de romper maldiciones no proviene solo del acto de hablar las Escrituras, sino de la actitud de fe que acompaña a esa palabra. Cuando confiesas la palabra de Dios con fe, estás permitiendo que la verdad divina rompa las cadenas que el enemigo intenta colocar sobre tu vida. Las palabras de Dios son una herramienta poderosa de liberación. El proceso de confesar las palabras de fe y declarar la victoria sobre las maldiciones es una práctica que debe hacerse de forma constante. No se trata de una frase mágica o de un rito que se hace una única vez. Es un estilo de vida. En Romanos 10:9 leemos, aunque si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación que viene de Jesús, así como la liberación de maldiciones, es activada por nuestra fe expresada tanto en el corazón como en la boca. La palabra de Dios confesada con fe es el instrumento que Dios usó para salvar nuestras almas. Y también es el instrumento que Él usa para romper las cadenas y traer libertad a nuestras vidas. Ojo, permíteme traer a la memoria un ejemplo poderoso de la Escritura que ilustra de forma viva el poder de la palabra de Dios para transformar situaciones aparentemente sin esperanza. Miremos la historia del profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos, registrada en Ezequiel 37 en este capítulo. Dios lleva a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos y le preguntan: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Dios le da la orden de profetizar sobre los huesos secos, diciendo: Han oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel, en obediencia, profetiza, y los huesos comienzan a juntarse, la carne comienza a crecer sobre ellos y se levantan como un gran ejército. La palabra de Dios habló vida sobre aquello que estaba muerto. Esta historia no es solo una alegoría, sino una demostración del poder real de la palabra de Dios a los huesos secos. Representan situaciones sin esperanza, lugares de muerte espiritual, familiar o emocional, donde las maldiciones han afectado vidas durante años. Pero así como Ezequiel fue instruido a profetizar, tú también tienes la autoridad de liberar la palabra de Dios sobre las situaciones en tu vida que parecen perdidas. El poder de la palabra de Dios es capaz de traer vida hasta los huesos. MSC. Cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus relaciones, estás trayendo vida donde antes había muerte. Cuando declaras que por la autoridad de Jesús toda maldición es rota, estás invocando el poder de la palabra para transformar la realidad a tu alrededor. Dios no solo nos da las palabras de vida, nos da la autoridad para liberarlas. Nos llama, como llamó Ezequiel, para profetizar sobre los huesos secos, para traer vida a las áreas de nuestra vida que están aprisionadas, derrotadas o estancadas. Lo que necesitamos entender es que la palabra de Dios es la clave para romper las cadenas. Como Ezequiel, somos llamados a declarar lo que Dios dice, y cuando lo hacemos, su palabra se cumple. Cuando confiesas la palabra de Dios, estás activando una fuerza espiritual que va más allá de tu comprensión humana. Y la palabra de Dios lanzada con fe trae resultados eternos. La libertad, la restauración y la sanidad no vienen de nuestros propios esfuerzos, sino de la autoridad de la palabra de Dios, que está viva y es eficaz. Cada vez que declaras la verdad divina sobre tu vida, estás enfrentando al enemigo y venciendo, no por tu poder, sino por el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, si estás lidiando con maldiciones, con problemas que parecen imposibles de resolver, recuerda que la palabra de Dios es tu espada. No es una espada común, sino una espada espiritual que penetra hasta las profundidades de tu ser. Declara la verdad de Dios. Usa la autoridad que Él te ha dado y ve cómo las cadenas espirituales se rompen. La palabra de Dios tiene el poder de traer vida, y cuando la hablas, entra en acción. No hay maldición que pueda resistir la fuerza de la palabra de Dios. Al declarar su palabra, estás liberando el poder de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. En Cristo tienes la victoria. Las maldiciones hereditarias son una realidad que muchos enfrentan sin entender completamente su alcance. No surgen de la nada, sino que a menudo se perpetúan de generación en generación, marcando vidas, familias y destinos. La Biblia habla sobre las consecuencias de estos ciclos espirituales, y es esencial que comprendamos la profundidad de esta verdad para que podamos vivir libres de aquello que nos aprisiona. En Éxodo 20:5 leemos: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Lo que este versículo nos revela es una verdad profunda. En las elecciones espirituales de una generación pueden afectar profundamente
a las generaciones que la suceden. Cuando los padres o los ancestros cometen errores graves, practican pecado graves o se alejan de Dios, esto no se limita a su propio destino. Las consecuencias de sus acciones pueden extenderse a los hijos, a los nietos e incluso a los bisnietos, creando un ciclo de sufrimiento, miseria o destrucción que continúa por generaciones. Esto es lo que llamamos maldiciones hereditarias. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una noticia extraordinaria. Aunque las maldiciones puedan extenderse por generaciones, el poder de Dios es aún más fuerte. La Biblia nos enseña que en Cristo la maldición puede ser rota, no importa lo que haya sido transmitido a ti o a tu familia. Dios tiene poder para cortar esos lazos espirituales y restaurar lo que se perdió. El propio Jesús, en Gálatas, las 3:13, dijo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Este versículo nos revela la gran verdad de que, al morir por nosotros, Jesús rompió toda y cualquier maldición que pudiera haber sido transmitida y nos dio el derecho de vivir en libertad. Cuando se habla de romper maldiciones hereditarias, muchas personas se sienten impotentes, como si estuvieran atrapadas en un destino inevitable. Pero es importante entender que en Cristo, el poder de la redención es mayor que cualquier maldición. Jesús vino para romper con los ciclos de pecado y destrucción que se perpetúan, para liberar a aquellos que están atrapados en esos ciclos. Cuando la palabra de Dios es liberada con fe y autoridad, las cadenas espirituales pueden ser rotas y la libertad en Cristo es experimentada. No hay maldición hereditaria que resista al poder de Dios en la oración intercesora. Es una de las formas más poderosas de romper estas cadenas. Cuando oramos en favor de nuestra familia, pidiendo a Dios que libere nuestro linaje de las maldiciones del pasado, estamos invocando el poder de Dios para restaurar aquello que se perdió. Santiago 5:16 nos enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos activando la autoridad de Cristo sobre las fuerzas espirituales que intentan aprisionarnos. La oración no es solo una conversación con Dios, es un clamor por liberación, una manifestación de la fe de que en Cristo toda maldición puede ser rota. Recuerda que Jesús vino para libertar a los cautivos. En Lucas 4:18 declaró: Ángel, Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El propósito de Jesús al venir al mundo fue romper las cadenas del pecado y de la opresión espiritual. No solo hizo esto por los que estaban vivos en esa época, sino también por todos nosotros que buscamos su libertad. En Cristo ya no hay prisión para aquellos que creen. Ya no hay maldición que tenga poder sobre nosotros. Ya no hay destino de derrota. Cuando oramos por nuestras familias y clamamos por la liberación de las maldiciones hereditarias, debemos hacerlo con una convicción firme, sabiendo que en Cristo la victoria ya fue conquistada. No estamos luchando una batalla perdida, sino una batalla que ya fue ganada en la cruz. Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte, y esa victoria se aplica a todos aquellos que se entregan a Él. Como dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, al invocar el nombre de Jesús, estamos declarando que las maldiciones familiares y los ciclos de pecado y destrucción ya no tienen poder sobre nuestras vidas. ¿Y cómo podemos hacer esto de forma práctica? Al orar, debemos ser específicos, debemos romper las cadenas, renunciar a cualquier maldición que haya sido transmitida a través de las generaciones. Debemos clamar por liberación y pedir a Dios que corte cualquier vínculo espiritual negativo que haya sido colocado sobre nosotros o sobre nuestra familia. No importa cuán profundamente estén arraigados estos ciclos, la oración fervorosa y la fe en el poder de Dios pueden cortar esas raíces y traer libertad. Jesús no vino solo para cambiar el destino individual de cada persona, sino también para cambiar el destino de las familias. Cuando una persona experimenta la liberación en Cristo,
Esto afecta a todo su linaje. Cuando te entregas a Cristo, no solo estás siendo liberado, sino que estás abriendo un camino de libertad para tus hijos, nietos e incluso generaciones futuras. El poder de Dios no se limita a ti, sino que se extiende a toda tu familia. Y es por medio de Cristo que las maldiciones hereditarias pueden ser rotas para siempre. Una vez, una mujer compartió su testimonio conmigo. Había crecido en una familia marcada por la pobreza, el alcoholismo y la adicción a las drogas. Estos problemas se habían transmitido de generación en generación y ella sentía que no había salida para su vida. Pero decidió con fe orar y buscar la liberación. Clamó a Dios para que rompiera las maldiciones que habían marcado a su familia. A medida que oraba, comenzó a haber un cambio. Su esposo, que había sido adicto por años, fue liberado. Sus hijos comenzaron a prosperar, tanto espiritual como materialmente. Aquello que parecía un ciclo imposible de romper fue destruido por el poder de Dios. La oración de intercesión es un regalo poderoso que Dios nos ha dado. Cuando oramos en favor de nuestra familia, estamos permitiendo que Dios actúe de forma sobrenatural en nuestras vidas. La oración puede romper los ciclos de destrucción que se perpetúan de generación en generación y traer un cambio radical en la historia de una familia. En Cristo no hay más maldición hereditaria. Solo hay libertad, restauración y bendición. Y con fe podemos declarar que, por la autoridad de Jesús, toda maldición es rota y el poder de Dios trae la sanidad y la restauración a todas las áreas de nuestra vida y de nuestro linaje. La oración tiene un poder incomparable y muchos de nosotros subestimamos su capacidad de transformar, de restaurar y de liberar. El poder de la oración no se limita a un momento de conversación con Dios. Es la llave espiritual para romper maldiciones, traer sanidad a las familias y abrir puertas a un futuro de bendición. La oración, tanto personal como intercesora, tiene el poder de cambiar la realidad espiritual de una casa, de una generación, de un linaje entero. Cuando oramos con fe, con persistencia y con un arrepentimiento genuino, nuestras palabras se convierten en instrumentos poderosos en las manos de Dios, capaces de deshacer las cadenas espirituales que aprisionan la vida de tantas personas. Jesús nos enseña en Mateo 7:7: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esto significa que la oración verdadera, aquella que nace de un corazón sincero y humilde, tiene la capacidad de mover los cielos y la tierra. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios e intercedemos, Él responde con poder. No hay maldición que resista a la oración fervorosa de un fiel. No hay ciclo de destrucción que no pueda ser roto por el poder de Dios cuando Él ve nuestra fe y persistencia. Cuando oramos por nuestra familia, estamos invocando la fuerza divina para que actúe, para que traiga sanidad donde hay heridas, para que restaure donde hay destrucción y para que libere donde hay cautiverio. Es muy fácil perdernos en nuestros propios problemas, concentrarnos solo en las dificultades que estamos enfrentando en el momento. Pero la verdadera oración se extiende más allá de nosotros mismos. El corazón de la oración intercesora es entender que nuestra oración no es solo para nuestra propia liberación, sino también para la liberación de aquellos que amamos y para las generaciones futuras. En muchos momentos de la Biblia, vemos a hombres y mujeres de fe que interceden por aquellos que no siempre piden o saben que necesitan esa intervención divina. Una de las historias más impactantes sobre la intercesión es la de Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, Abraham, al oír que Dios iba a destruir las ciudades debido a su maldad, se puso delante de Dios en intercesión. Clamando por misericordia, ¿destruirás también al justo con el impío?, preguntó. Y en su oración, Abraham no solo pidió misericordia, sino también la salvación de su familia, sabiendo que la decisión de Dios tendría un impacto directo sobre todos los que estaban cerca de él. Dios, al escuchar la intercesión de Abraham, mostró su corazón de misericordia, dispuesto a perdonar si hubiera al menos 10 justos en la ciudad. Esta historia revela la fuerza de la oración intercesora. No solo clama por aquellos que están directamente involucrados,
sino también por los que de alguna forma son afectados por el destino de otro. Abraham no oró solo por él mismo, sino por su familia, por aquellos a su alrededor, e incluso por las generaciones futuras que podrían ser salvadas si Dios tuviera misericordia. Así es con nuestras oraciones. Pueden cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de nuestra familia, y pueden incluso cambiar el destino de generaciones que aún vendrán. Cuando intercedemos, estamos plantando semillas de bendiciones que podrán fructificar en las próximas generaciones. Abraham nos enseña que la intercesión no se limita al presente, sino que se extiende al futuro. Su oración no fue solo para salvar su propia vida, sino para preservar el futuro de su linaje. Él entendía que su vida estaba entrelazada con la historia de las generaciones futuras, y por eso su oración no se limitó a una petición inmediata. Quería ver la misericordia de Dios más allá del presente, afectando positivamente el futuro. Cuando oramos por nuestra familia, no solo estamos pidiendo que Dios bendiga a quienes están a nuestro alrededor en este momento, sino que estamos declarando que las generaciones futuras serán tocadas por la gracia y la misericordia de Dios, como Abraham. Nuestra oración debe ser una oración de intercesión, no solo por las personas que están vivas, sino también por las que vendrán. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, escucha nuestras oraciones y actúa en su tiempo, pero siempre respondiendo con compasión, moviendo corazones y rompiendo cadenas espirituales que limitan el futuro. Muchas veces pensamos que lo que hacemos en nuestra vida no afectará a las generaciones futuras, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Nuestras elecciones espirituales, nuestra fidelidad a Dios, nuestras oraciones, si pueden transformar el destino de nuestros hijos, nietos y más allá. El poder de la oración intercesora no tiene límite, porque no conoce barreras de tiempo. Al interceder, estamos declarando que nuestra familia será libre de aquello que nos aprisiona, que las maldiciones espirituales que intentan atormentarnos no pasarán a nuestros hijos. Estamos afirmando que las bendiciones de Dios serán transmitidas de generación en generación y que aquellos que aún no han nacido serán alcanzados por la gracia de Dios. Una historia bíblica que ilustra el impacto de la oración intercesora por las futuras generaciones es la historia de Moisés. Cuando el pueblo de Israel pecó adorando el becerro de oro, Dios se enojó y estaba dispuesto a destruir la nación, pero Moisés, como intercesor, se puso entre el pueblo y Dios, diciendo: «Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Éxodo 3:2 y 32. Moisés estaba dispuesto a sacrificar incluso su propia salvación para que el pueblo fuera perdonado. Y a causa de su intercesión, Dios tuvo misericordia y perdonó al pueblo. Este ejemplo nos muestra que a través de la oración podemos interceder por las generaciones futuras de forma tan poderosa que Dios se mueve en favor de nuestra familia, incluso cuando parece que el juicio está a punto de llegar. Pero para que nuestras oraciones sean eficaces, deben provenir de un corazón puro, lleno de fe y arrepentimiento genuino. Dios no mira solo las palabras que decimos, sino el corazón que las profesa. Cuando oramos con arrepentimiento sincero, Dios escucha nuestra súplica y sus misericordias son derramadas sobre nosotros y sobre aquellos por quienes intercedemos. La oración de intercesión es un acto de fe, porque creemos que Dios puede transformar vidas, sanar familias y cambiar destinos. Cuando oramos con fe, no estamos solo pidiendo cambios temporales, sino la transformación profunda del corazón, la sanación de las heridas emocionales y espirituales que han afligido a nuestra familia por generaciones. Así, al orar por nuestra familia, debemos tener en mente que nuestras oraciones son poderosas no solo para nuestra generación, sino para las futuras. Cuando oramos, ponemos ante Dios las necesidades no solo de nuestros hijos y nietos, sino también de las generaciones. Las cadenas espirituales que tal vez se han arrastrado por muchos años pueden ser rotas por nuestra oración, trayendo un cambio que puede impactar a muchas generaciones futuras. Por lo tanto, ora con fe, ora con persistencia
y ora con la certeza de que Dios escuchará y responderá. La intercesión familiar es una de las armas más poderosas que tenemos para ver la transformación no solo de nuestras vidas, sino de todo nuestro linaje. La unción de Dios, que viene por medio del Espíritu Santo, tiene el poder de romper todas las ataduras espirituales que intentan aprisionar nuestras vidas y las de nuestras familias. Cuando hablamos de la unción no estamos hablando solo de algo que ocurre de manera superficial o pasajera, sino de una intervención poderosa y transformadora del Espíritu Santo que cambia realidades, destruye cadenas y libera a los cautivos de cualquier tipo de opresión espiritual. La presencia del Espíritu Santo es la certeza de que la liberación es posible, de que no hay prisión espiritual que no pueda ser deshecha, no hay cadena que no pueda ser rota, y no hay maldición que no pueda ser revertida. El Espíritu, Dios que habita en nosotros, es más poderoso que cualquier fuerza del mal que haya sido lanzada sobre nuestras vidas o sobre las vidas de nuestros seres queridos. Cuando el Espíritu Santo está presente, la libertad se convierte en una certeza, porque Él es quien realiza la verdadera transformación en nuestros corazones y en nuestros hogares. En Lucas 4:18, Jesús declara su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta declaración de Jesús revela el corazón de Dios para nosotros, a un Dios que desea nuestra total liberación, no solo de opresiones físicas, sino principalmente espirituales. El Espíritu Santo fue enviado para cumplir esa misión en nuestras vidas, trayendo liberación a los cautivos, renovando corazones y deshaciendo las obras del enemigo. Cuando el Espíritu de Dios entra en acción, trae una renovación completa, una restauración profunda, tocando las áreas más sombrías de nuestra alma, sanando heridas que estaban abiertas por años y trayendo a la luz una nueva vida llena de la presencia divina. Donde el Espíritu de Dios está, no hay más lugar para las ataduras espirituales que nos aprisionan, porque Él es la fuerza capaz de destruir cualquier opresión. La verdadera liberación comienza en la presencia del Espíritu Santo, y por medio de Él vemos las ataduras siendo rotas, las cadenas espirituales siendo deshechas y las puertas del cautiverio siendo abiertas. El poder del Espíritu Santo no se limita al pasado o a la historia registrada en las Escrituras. Él todavía actúa hoy de la misma forma, trayendo libertad a los cautivos. No importa cuán profunda sea la esclavitud del pecado o de la opresión espiritual que estás enfrentando, el Espíritu de Dios es capaz de liberar y transformar. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir en libertad, guiándonos lejos de las sombras de la muerte espiritual y conduciéndonos hacia la luz de la vida en Cristo. No solo libera, sino que también nos da el poder de mantener esa libertad, ayudándonos a resistir las tentaciones, a vencer los miedos y las opresiones que aún intentan aprisionarnos. El Espíritu de Dios no es solo un libertador, sino también un consolador y un guía que nos enseña a vivir en conformidad con la voluntad divina, protegiéndonos de las trampas del enemigo y llenándonos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Marcos 5, encontramos la historia de un hombre poseído por una legión de demonios, un hombre que vivía entre los sepulcros, completamente aislado de la sociedad y perdido en su dolor. Estaba tan aprisionado por las fuerzas espirituales que nadie se atrevía a acercarse a él. Pero cuando Jesús llegó hasta él, la presencia del Hijo de Dios marcó toda la diferencia. Cuando el hombre vio a Jesús, inmediatamente los demonios que lo atormentaban comenzaron a gritar, sabiendo que no podían resistir el poder de Cristo. Jesús, con autoridad, ordenó que los demonios salieran de él, e inmediatamente el hombre fue liberado. La historia de este endemoniado gadareno es un ejemplo claro de cómo la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo pueden romper cualquier forma de opresión espiritual. No importa cuán fuerte o profunda sea la cadena espiritual que aprisiona la vida de una persona. Cuando la autoridad de Cristo es liberada sobre las fuerzas del mal, no tienen más opción que someterse
a su voluntad. Y así como Cristo liberó a aquel hombre, Él también desea liberarte a ti y a tu familia de cualquier tipo de prisión espiritual que haya intentado aprisionarlos. Cuando miramos el ejemplo del Gadareno, vemos que incluso ante una situación tan extrema y desesperada, la intervención de Jesús fue inmediata y completa. No hay caso perdido para Dios. No hay fuerza del mal que pueda resistir al poder del Espíritu Santo cuando Jesús llega. Las cadenas se rompen, las puertas del cautiverio se abren y las sombras de la opresión se disipan ante la luz de su presencia. El Espíritu Santo es quien actúa para traer esa liberación completa y restauradora a nuestras vidas. Él es el agente de la transformación, capaz de cambiar cualquier circunstancia. Por más oscura que parezca, Él es la fuerza de renovación que viene del cielo para sanar, restaurar y dar vida donde había muerte. Y así como aquel hombre fue liberado de la opresión demoníaca, tú también puedes experimentar la misma liberación. Importa la profundidad de la opresión espiritual. El Espíritu Santo tiene el poder de romper cualquier atadura que haya sido colocada sobre tu vida, trayendo una renovación completa que va más allá de lo físico y lo emocional, tocando el alma y la vida espiritual de manera profunda. El poder de la unción de Dios que viene por medio del Espíritu Santo es la clave para romper las cadenas espirituales que nos aprisionan. No podemos subestimar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, aquel que nos fortalece cuando estamos débiles, nos guía cuando estamos perdidos y nos libera cuando estamos aprisionados. Cuando invitamos al Espíritu Santo a actuar en nuestras vidas, Él trae una revolución espiritual, rompiendo las ataduras y trayendo la verdadera libertad que solo puede ser encontrada en Cristo. Por medio del Espíritu, somos hechos libres. La presencia del Espíritu Santo es la garantía de que la liberación es posible, de que no hay situación sin solución, de que no hay opresión que no pueda ser rota. Donde el Espíritu de Dios está, la liberación es una realidad y la transformación es segura. No importa lo que hayas vivido, las cadenas que te han mantenido prisionero pueden ser rotas y la renovación que viene del cielo puede transformar completamente tu vida. Cuando el Espíritu Santo entra en acción, todo cambia y aquello que parecía imposible de romper se deshace ante su autoridad y poder. Ahora que las maldiciones han sido rotas y la liberación ha sido traída por medio de la acción de Dios, surge la pregunta: ¿cómo vivir en esa libertad? ¿Cómo mantener esa libertad conquistada y no volver a ser aprisionado por fuerzas espirituales que intentan controlarnos? La libertad que Cristo ofrece no es una liberación temporal, sino un cambio profundo y permanente en nuestra vida que exige un compromiso continuo con Dios, con su palabra y con su dirección. Para vivir libre de maldiciones, necesitamos entender que no es solo una cuestión de ser liberado de algo, sino de tomar pasos conscientes para vivir de acuerdo con la nueva identidad que tenemos en Cristo. Cuando Cristo nos libera, no solo nos saca de las cadenas, sino que también nos coloca en una nueva posición. Somos hijos de Dios, llamados a vivir de acuerdo con sus principios, con su voluntad y con su paz. El primer paso para vivir libre de las maldiciones es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es el acto de apartarse del pecado, de las prácticas que nos alejan de Dios y volverse de todo corazón hacia Él. Este es el comienzo de una nueva jornada, un nuevo camino. Cuando nos arrepentimos, no solo estamos reconociendo que hicimos algo mal, sino que también estamos haciendo una elección deliberada de vivir de manera diferente. La Biblia nos enseña que cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos con sinceridad, Dios es fiel para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. 1 Juan 1:9. Pero el arrepentimiento no es solo un acto aislado, necesita ser acompañado por la renovación de la mente. El apóstol Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando la mente es renovada, nuestros pensamientos, nuestras actitudes
y nuestros comportamientos comienzan a reflejar la voluntad de Dios. Y eso se traduce en libertad verdadera. La renovación de la mente es un proceso continuo, un cambio. Ocurre a medida que nos profundizamos en el conocimiento de Dios y aplicamos sus principios a nuestra vida diaria. La clave para vivir en esta libertad continua es la perseverancia en la fe. Cuando la palabra de Dios se convierte en nuestra verdad y nuestra orientación, podemos permanecer firmes, incluso ante las dificultades. La fe que nos liberó es la misma fe que nos mantiene libres. Necesitamos perseverar en la fe, no dejándonos llevar por los desafíos y la presión del mundo. En Hebreos, las 10:23, somos animados a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto significa que al pasar por pruebas y dificultades, debemos recordar que la promesa de Dios es firme y que Él está con nosotros en cada paso del camino. La libertad que Cristo nos da no es algo que perdemos fácilmente. Es una ley que nos acompaña cuando perseveramos en caminar en su voluntad, cuando elegimos vivir en obediencia a Él y nos comprometemos a andar según su espíritu. Vivir de acuerdo con los principios de Dios trae un cambio duradero. La libertad espiritual no es algo que viene y va, sino una transformación permanente que altera la manera en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con el mundo, aun cuando aceptamos a Cristo. Nos convertimos en nuevas criaturas y las cosas viejas pasan. La libertad en Cristo no es una liberación momentánea, sino una jornada continua de transformación. No somos llamados a vivir como éramos antes, sino como somos ahora en Cristo. El cambio es profundo, no solo en lo que hacemos, sino en lo que somos. La verdadera libertad en Cristo nos libera no solo del pecado, sino de todo lo que nos impide vivir plenamente el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con la palabra de Dios, nuestra vida es transformada de adentro hacia afuera, y esa transformación es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. La vida transformada por Cristo es una vida que experimenta la verdadera libertad. Libertad no solo de situaciones externas, sino de todo lo que nos aprisiona internamente: miedo, ansiedad, ira, amargura, culpa y cualquier otra cosa que quiera mantenernos lejos del plan de Dios para nuestras vidas. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Juan Jam 10, lewat 10 menit. Y esa vida abundante no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para aquellos que lo siguen. Cuando vivimos en obediencia a Dios, alineamos nuestra vida con su voluntad, y eso nos lleva a un estado de paz, alegría y libertad. No necesitamos más vivir bajo el peso de la culpa o la condenación, porque la libertad que Cristo nos ofrece es una libertad completa que involucra todo nuestro ser. Sin embargo, la libertad que recibimos en Cristo también viene con la responsabilidad de vivir de manera digna de esa libertad. No somos llamados a vivir de cualquier manera, sino a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a la verdadera libertad. Cristo nos llama a una vida de búsqueda constante del corazón de Dios. En 1 Pedro, la 1:16, Dios nos dice: sed santos, porque yo soy santo. La santidad es una marca de la verdadera libertad, porque al vivir conforme a los principios de Dios, nos alejamos del pecado y nos acercamos cada vez más a Él. La santidad es una expresión de la libertad que tenemos en Cristo. Una libertad que no es para servir a la carne, sino para servir al Señor con un corazón puro. Cuando hablamos de vivir en la libertad que Cristo ofrece, es esencial que comprendamos que esto no significa vivir una vida sin desafío. La libertad en Cristo no nos exime de las dificultades o de las tentaciones, sino que nos capacita para enfrentarlas con fe y confianza. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores, y que a través de su gracia podemos superar cualquier adversidad. La verdadera libertad es la capacidad de vivir en paz en medio de las tempestades, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él es fiel para cumplir sus promesas. La libertad en Cristo no es solo una liberación momentánea, sino una transformación completa de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Vivir en la libertad que Cristo ofrece es una jornada continua de fe, obediencia
y transformación. No es algo que sucede de una vez, sino que se vive cada día a medida que buscamos a Dios en oración. Nos entregamos a su voluntad y dejamos que su palabra guíe nuestros pasos. La libertad en Cristo es un regalo maravilloso, pero también es una responsabilidad, pues somos llamados a vivir de manera digna de esta libertad, siendo luz en el mundo y sal de la tierra. Que podamos entonces vivir cada día esta libertad, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y que Él nos capacita para vivir en libertad plena para la gloria de Dios. Hemos llegado al momento de nuestra jornada, donde las palabras que hemos intercambiado, las oraciones que hemos hecho y las promesas de Dios se encuentran. No hay maldición que Dios no pueda romper, y Él ya nos ha dado la victoria sobre cualquier fuerza que se levante contra nosotros. La palabra de Dios nos garantiza que donde Él está presente en Amber Hey Kadina, no hay prisión, no hay maldición que pueda permanecer. Cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando nos rendimos completamente a su voluntad, recibimos la liberación que Él prometió. Hoy más que nunca, podemos vivir con la certeza de que Él escucha nuestras oraciones y responde con poder. Con cada paso que damos en fe, con cada palabra de oración que pronunciamos, Dios está actuando en nuestras vidas, rompiendo las cadenas y trayendo sanidad. No hay maldición que resista al poder de Dios, aunque por generaciones las maldiciones hayan intentado aprisionarnos. La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores, y Él nos capacita para vivir en la libertad que nos ha dado. Ahora, en este momento, te invito a levantar tu fe y a declarar conmigo que toda maldición sobre tu vida está rota, que puedas entender que no es por tu fuerza ni por lo que tú has hecho que serás liberado, sino por la gracia inconmensurable de Dios. En el nombre de Jesús, declaro la liberación sobre cada familia representada aquí. Que las cadenas sean rotas, que las ataduras espirituales sean deshechas, que cada maldición hereditaria que se haya perpetuado de generación en generación sea ahora cancelada por la autoridad de Cristo. Que a partir de ahora, tu familia caminen en libertad, en paz, en prosperidad y en victoria. Que la restauración de Dios venga para sanar los corazones, para renovar los lazos familiares y para traer un nuevo comienzo, donde la gracia y la misericordia de Dios prevalecerán. Declaro en el nombre de Jesús que la liberación ha llegado para tu casa, para tu vida y para tu linaje. No hay más cadenas, no hay más prisión, porque el Señor Jesús ya pagó el precio por tu libertad y Él te la ofrece hoy. En este momento de oración, quiero animarte a continuar en esta jornada de fe, sabiendo que Dios no solo escucha tus oraciones, sino que actúa en respuesta a ellas. El Espíritu Santo está contigo, guiando tus pasos y trayendo renovación a cada área de tu vida. Sé que hay momentos en que la batalla parece difícil, pero quiero que sepas que la victoria ya fue conquistada por Cristo. Él venció en la cruz y al vencer nos dio el derecho de vivir una vida de libertad verdadera. Q continues firm en la palabra de Dios. Que continúes orando e intercediendo no solo por tu propia liberación, sino por la liberación de tu familia y de las generaciones futuras. Lo que oras ahora, lo que declaras hoy, no es solo para ti, sino para aquellos que vendrán después de ti. El Señor escucha tus oraciones y está moviendo cielos y tierra para cumplir las promesas que te hizo. No dudes, pues Él es fiel y su palabra jamás volverá vacía. Dios no nos llamó a vivir aprisionados, sino a vivir libres. Y esa libertad es eterna. No depende de las circunstancias. No depende de lo que ya sucedió o de lo que sucedió en generaciones pasadas. Depende del poder de Dios que opera en nosotros, de su promesa de hacernos nuevos, de liberarnos. Cuando vivimos de acuerdo con los principios de Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él y obedecemos su palabra, experimentamos la transformación que Él prometió. La libertad no es solo un estado momentáneo, sino una jornada continua. Ya no estás condenado a vivir bajo el peso de las maldiciones del pasado. Estás libre para siempre por medio de Cristo. Lo que has experimentado hasta ahora, por más poderoso que haya sido,
es solo el comienzo de lo que Dios aún hará en tu vida. La jornada de fe, el caminar en libertad, es una jornada de crecimiento, de transformación y de victoria. Sir Q, a lo largo de la vida has enfrentado dificultades, pruebas e incluso momentos de desesperación, pero la buena noticia es que Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros en todas las circunstancias y nos está guiando hacia un futuro de paz y prosperidad. Si estás enfrentando luchas ahora, quiero que sepas que no estás solo. Dios es más grande que cualquier adversidad, más grande que cualquier maldición, más grande que cualquier lucha que puedas enfrentar. Él es el Dios de la liberación, el Dios que destruye las obras del enemigo y está trabajando en tu vida para hacer nuevas todas las cosas. Así que continúa firme, continúa orando, continúa buscando a Dios con todo tu corazón, porque mientras lo haces, Dios continúa trabajando en tu vida, restaurando lo que se perdió, sanando las heridas más profundas y trayendo paz donde había angustia. Él nunca ha fallado y nunca fallará en cumplir sus promesas. Tu vida está en las manos de Dios y Él es fiel para completarla. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo. Jesus. Ahora, en el nombre de Jesús, oro para que cada persona que está viendo este video experimente la paz y la alegría que vienen de la liberación verdadera. Que cada maldición que haya intentado perpetuarse sobre tu vida sea rota. Que tú y tu familia experimenten la libertad que Cristo ofrece. Que cada cadena que haya mantenido tu vida cautiva sea ahora rota por el poder de Dios, aunque la restauración venga, trayendo la paz de Dios, trayendo sanidad, trayendo liberación, y que a partir de hoy vivas de acuerdo con la identidad que Dios te ha dado como hijo e hija del Altísimo, viviendo en libertad, viviendo en victoria y viviendo en el propósito eterno que Él tiene para tu vida. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él escucha tus oraciones, está actuando en tu vida y continuará actuando hasta que todas las cadenas sean rotas, hasta que experimentes la total libertad en Cristo. Ve en paz, sabiendo que la obra de Dios ya ha sido hecha, que la liberación es una realidad y que Él está contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Que la paz de Dios esté contigo ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.